Judas 6:7 nos dice, y a los ángeles, escuche, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que dice ahí? Habla de unos ángeles que no guardaron, que pecaron, no guardaron su dignidad, que fueron castigados por Dios. Y menciona Sodoma y Gomorra y lo relaciona a Sodoma y Gomorra, la desviación sexual de Sodoma y Gomorra, lo relaciona con los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. O sea, esto es una lectura fácil y sencilla. Tú puedes ver la correlación entre ambas cosas. Y dice, los cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Sodoma y Gomorra, los hombres fornicaban contra su propia naturaleza. Pues de la misma manera, los ángeles caídos, al fornicar con las hijas de los hombres, como dice Génesis 6, pues estaban violentando su propia naturaleza angelical. Porque los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento, pero al estos abandonar su morada, están pecando. Y luego vemos a Pedro que dice lo mismo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Quiero hacer una pausa ahí. El término infierno ahí descrito es el término griego tártaro. El tártaro. Para el que haya estudiado, no sé si Philip estudió humanidades en la universidad, el tártaro se refiere al lugar donde fueron arrojados los titanes de la mitología griega. Eso es lo que significa el tártaro. Y aquí vemos que Pedro menciona el tártaro, interesantemente, que Dios arrojó al tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pero un momentito, déjame añadir más versículos de Pedro. Vamos a extenderlo hasta el 9. Porque quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles algo que apoya lo que estamos hablando. Ajá. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día
su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Importante lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Cuáles son los piadosos aquí? Lot y Noé, pregonero de justicia. ¿Escuchó? La tesis es que el Señor libra de tentación a los piadosos. Y de acuerdo al contexto de este pasaje, habla de Noé, que fue librado, y habla de Lot, que fueron librados. Y luego dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí vemos lo que sería el contraste o la antítesis. ¿Cuál es? Que no perdonó a los ángeles que pecaron y los arrojó al tártaro. Que destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego. O sea, ahí vemos un positivo, un negativo, que vendría siendo el castigo de los ángeles, y el positivo, que Noé fue librado del juicio, del diluvio. Tercero, negativo, el otro negativo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. El positivo, Dios librando al justo Lot. Por lo tanto, podemos ver claramente que está hablando de un juicio de Dios contra los ángeles que pecaron y un juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra y un libramiento de Noé y un libramiento de Lot. La tesis y la antítesis. ¿Quiénes son entonces esos ángeles que pecaron? ¿Quiénes son? ¿Dónde en la Biblia menciona a esos ángeles que pecaron? Le preguntamos a los eruditos del siglo XVI. ¿Dónde están los eruditos del siglo XVI? Aquí presenta un contraste, una tesis y una antítesis. La tesis positiva vendría siendo el libramiento de Noé. La antítesis, la destrucción, el juicio de los ángeles que pecaron. En la otra tesis positiva, el libramiento del justo Lot. La antítesis, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí está. Ahora les pregunto a los eruditos reformados del siglo XVI, ¿dónde en la Biblia, aparte de Génesis 6, habla de seres angelicales que pecaron? Le pregunto a Philip, si está por ahí, Philip o Felipe, no sé cómo se llama, ¿cuál otra explicación usted puede dar en la Biblia acerca de esto? Si nos puede dar una explicación. ¿Qué ángeles son estos que pecaron? ¿Dónde está esa historia? ¿Y qué cosa? Miren esto, ustedes saben que en los